Hola, ¿cómo están todos? Bueno, me presento, soy Ezequiel Chocobar, y hoy voy a hablarles un poquito sobre mi trabajo final de mi carrera de profesor de matemática, teniendo en cuenta el análisis de métodos de resolución de ecuaciones diferenciales aplicados al circuito eléctrico. Este está enmarcado del seminario del profesor de matemática, justamente en la Universidad Nacional Salta, y teniendo en cuenta, tengo a cargo, o sea, mejor dicho, los que me dirigieron en todo este trabajo es Armando Hugo Nelson, el licenciado, y el magíster Carlos Martínez, que me dio la parte más física de las pruebas piloto y eso, digamos, como codirector. Bueno, empezamos, sin más preámbulo. No sé qué está pasando. Ahí está. Temas a tratar. Vamos a tratar todo lo que tengo acá. Vamos a hablar un poquito sobre el recorrido histórico de lo que tiene que ver, digamos, de la ecuación diferencial, de todos los circuitos eléctricos. Vamos a hablar un poquito de definiciones preliminares de la matemática, un poco de definiciones preliminares de la física, un poco sobre el modelado del circuito RLC con el que yo trabajé prácticamente. Eh, También hablar un poco sobre la analogía sistema mecánico y eléctrico, que tiene que ver con, aparte de un sistema masa resorte, cómo tiene su analogía, sus comparaciones con el sistema eléctrico. Y el plato fuerte acá va a ser la comparación de funciones de entrada, teniendo en cuenta cada una de las ecuaciones diferenciales, capaz que establecer una que otra, algo fijo, y bueno, valores fijos y tratar de trabajar un poco con algunas funciones, no vamos a trabajar todas, no tiene tiempo, pero también con análisis de un caso particular, con variación de coeficiente, es decir, vamos a parametrizar ciertos valores constantes de la ecuación diferencial justamente en el circuito eléctrico, y vamos a ver qué pasa si, por ejemplo, aumentamos, disminuimos el capacitor, la resistencia, la inductancia y eso, digamos. Y por último, las conclusiones generales sobre el análisis, ¿no? Porque todo tiene sus conclusiones. Bueno, sin más preámbulo, vamos a hablar un poquito sobre la línea de tiempo de la ecuación diferencial. Tenemos una línea de tiempo un poco empezando con Jacques Bernoulli, por ejemplo, que fue el que estudió la forma de la ecuación diferencial, como que ven ahí, una ecuación diferencial de primer orden, eh, que luego Leibniz y Jean Bernoulli, que es el hermano, vendría a ser de Jacques, pudieron resolver. Y también, bueno, evidentemente Jean redujo a una ecuación lineal con sustitución de esa forma, que está z igual a 1 de y a la 1 menos n, digamos, la cual fue un revolucionario, digamos, en ese tiempo. Si bien es cierto, Newton y Leibniz también trabajaron bastante con ecuaciones diferenciales sin decir el nombre, teniendo en cuenta el método de integración y derivación. Vemos acá a Jean Bernoulli, por ejemplo, que fue el que planteó la ecuación de esta forma, la de segundo orden. Igual, bueno, justamente la derivada segunda con respecto al x es igual a una constante k cuadrada y. Anteriormente se dedujo la ecuación que debe satisfacer un péndulo simple. El péndulo simple está escrito en términos de tita, eh, justamente la derivada de segunda de tita con respecto a tiempo, eh, más el peso vendría a ser mg por el seno del tita igual a cero, la cual se dedujo a partir, digamos, de este, de ciertas fuerzas, digamos, sabiendo que la derivada segunda pues, fue una fuerza y así sucesivamente, ¿no es cierto? Teniendo en cuenta la aceleración y eso, ¿no? Eh, Hay que tener en cuenta eso, que también son componentes, ¿no? Y hay que tener en cuenta eso. Después Leonard Euler, junto a Daniel Bernoulli, trabajaron con la deformación por flexión de eje longitudinal en una viga, donde se aplican diferentes caras sobre ella. La ecuación, digamos, por ejemplo, mx igual a e por i, L en realidad, digamos, y es segunda de x, si el momento flector contra el módulo de Young, que está metido allí. Y nos va un poco el salto del tiempo, ponemos por ejemplo a Simon Laplace, que en el año 1782, por ejemplo, justamente con las integrales, estudió integrales con soluciones diferentes de ecuaciones diferenciales, esa forma, que está escrita ahí. Eh, este trabajo de transformadas inicia un nuevo objetivo, que en realidad inicia con el objetivo de responder problemas de probabilidad, digamos, no tenían la función que al menos yo les doy, porque la transformada de Laplace tiene diferentes aplicaciones, pero nace como producto de problemas justamente de probabilidad.
o sea, de teoría de probabilidad. Joseph Fourier, entre todo eso, empezó con el trabajo del análisis armónico, con las series trigonométricas y otros predecesores en 1807. Y vemos acá, por ejemplo, la fórmula de, bueno, justamente del coeficiente de Fourier y la serie Fourier, digamos así, ¿no? Eh, escrita de esa manera. Y en el año 1827, George Ohm, con su gran ley de la ley de Ohm, B igual a I por R, eh, es uno de los que se destaca, digamos, la fórmula esta. Y más tarde, en 1846, Gustav Kirchhoff, con las leyes de la conservación de la carga y la energía, logran establecer bases para el campo del circuito eléctrico. Son las dos leyes de Kirchhoff que más adelante los voy a... Definición de matemática. Una vez de segundo orden se dice que lineal, diferencial de segundo orden, se puede escribirse de la siguiente manera. Y' más un P de X por Y, prima más Q de X por Y igual a R de X, donde P de X, Q de X y R de X son funciones. En el caso, si R de X es cero, se dice que la ecuación diferencial es homogénea. En caso contrario, no lo sería, si fuera no homogénea. Y un método importante de resolver ecuaciones diferenciales, no solo de segundo orden, sino también de primer orden, pero acá en este caso para resolver de segundo orden, el método del coeficiente indeterminado. Este método, digamos, lo que nos hace es decir dónde P de X y Q de X es A y B, entonces van a ser reales, digamos, ya van a ser polinomios reales, sí, van a ser reales, digamos. Es igual a cero, es decir, se resuelve primero la ecuación, la homogénea, digamos. La ecuación homogénea se puede resolver mediante una ecuación auxiliar, que es lambda cuadrado más a lambda más b igual a cero, que vendría a ser como que nosotros sustituimos a lambda, o sea, de todo el desarrollo que no voy a explicar, podemos decir más o menos que lambda es igual a la derivada de y con respecto a x, entonces se hace una sustitución, y bueno, queda así lambda cuadrado. Y según, por ejemplo, obviamente con el discriminante podemos ver soluciones, las cuales van a ser tres casos. Si el discriminante es menor que cero, tenemos soluciones de esa manera que está ahí presente, por ejemplo, con exponenciales. Si es igual a cero, vemos que un problema va a haber que una solución va a ser linealmente dependiente de la otra, entonces se utiliza otro método, reducción de orden se llama, la cual nos deja esa ecuación, o sea, esa solución, perdón. Y si el discriminante es menor que cero, sabemos que las soluciones son complejas, entonces complejas conjugadas, entonces tenemos que mostrar en términos de seno y coseno para poder mostrar un poco eso. Para resolver la ecuación no homogénea se debe resolver justamente la total, digamos, la homogénea más la solución particular. Es decir, yo propongo una solución la cual voy a reemplazar y vamos a ver que efectivamente encuentro, digamos, la solución y las constantes. Por otro lado, tenemos la transforma de Laplace. La transforma de Laplace de una función se define como, digamos, f de s igual la transforma de Laplace, f de t, o de f, digamos, hay unos libros que dicen f, e igual a la integral de 0 a infinito de m a la menos st por una función ft de t, la cual está dado en un dominio, es decir, es integrable solamente en cierto rango, digamos, porque es una integral impropia. Entonces, para integrar eso, por definición hay que dar el límite cuando t tiene infinito, bueno, bastantes cosas, digamos, eh, que se destaca, digamos, una de las propiedades que no la puse acá, pero podría haber puesto, es la linealidad, es decir, la transformada de la suma transformada, la homogeneidad. Si yo tengo una constante, digamos, sale afuera, propiedades, digamos, de integrales también, ¿no? Que tiene que ver con esto. Y la transformada inversa de una f de s se denota como la L a la menos 1 de f, o la plaza a la menos 1, se pueden decir, de f de t. Bueno, encontramos en el libro del Kreyszig, para citar, digamos, un poco lo que se puede ver es cómo resuelve una ecuación diferencial por medio de transformar Laplace. Dice que se resuelve en 4 pasos, es decir, escribir la ecuación diferencial en base a las transformadas del problema, es decir, hay que hacer un poco, usar transformadas de derivadas, transformadas este, o sea, de corrimiento por ahí, algunas cositas. Luego dividir el trinomio encontrado por los coeficientes, es decir, si yo tengo, por ejemplo, condiciones iniciales igual a 0, se encuentra un trinomio. Obtener la ecuación subsidiaria teniendo en cuenta la futura transformada salida y entrada. La ecuación subsidiaria va a ser la ecuación Q de S, que a ella la voy a aplicar la transformada de Laplace. Y se reduce una serie de términos que luego por tabla se encuentra la solución obtenida por la transformada inversa, es decir,
Yo, mientras tanto, yo apliqué la transforma de Laplace al inicio, después tengo que hacer la inversa de eso para poder encontrar, digamos. Entonces, por medio de tablas de transformada, uno lo puede encontrar. Eh, Como yo dije que iba a trabajar con tres métodos, falta el método de Fourier. Supongo que es una función periódica de periodo pi que se puede representar en una serie trigonométrica, que es la que está ahí presente, f de x igual a sub 0, en la sumatoria de n igual a 1, infinito de a sub n coseno de nx, más un b sub n seno de nx. Tenemos que los a sub 0, a sub n y b sub n son los llamados coeficientes Fourier, la cual los coeficientes están dados de esta manera. Es decir, 1 sobre 2pi, la integral de menos pi a pi, es decir, si en caso sea un periodo de 2pi, se integra así, de f de x. Tanto a sub n como b sub n tiene el f de x, pero multiplicado por un coseno o un seno, y ya no deja de ser 1 sobre 2pi, sino 1 sobre pi. Partiendo de que n igual a 1, 2, todo hasta lo que sea. Entonces se puede obtener el desarrollo de una serie Fourier de f en un intervalo, la cual sea integrable. Porque si no, como, si no es integrable, no tendríamos poco sentido, ¿no? Eh, un poco hablando de eso. Un poco de física rápidamente, para entrar al grano. Corriente eléctrica es el flujo de las cargas por unidad de tiempo, es decir, la tasa de cambio de las cargas con respecto al tiempo que atraviesa un área de sección transversal. La resistencia y la expresión matemática del valor del resistor. La fuerza electromotriz es la fuerza capaz de mantener diferencia potencial entre dos puntos de un circuito abierto, o bien producir una corriente eléctrica dentro de un circuito cerrado, se dice con E, o la EDT, también puede ser en función de tiempo. Un capacitor es aquel dispositivo que almacena carga en forma de energía, o sea, en forma de campo eléctrico, se puede decir, pero no es energía. Un inductor es un dispositivo en el cual está llamada bobina, también creo que vamos a trabajar con L, de ahí vienen las siglas LRC o RLC, por ahí. Y la suma algebraica de las corrientes a cualquier nodo es igual a cero. Esa es una de las leyes de Kirchhoff, que es lo que había mencionado anteriormente en el capítulo de historia. Y la segunda es que la suma algebraica de las diferencias potenciales en cualquier espira, es decir, en cualquier malla, se puede decir, eh, incluso asociada con la FEM, es decir, asociada con la fuerza electromotriz, y el elemento con resistencias debe ser igual a cero. Es decir, si yo tengo la suma, hablemos un poco más en criollo, la suma de los voltajes tiene que ser igual a cero, es decir, de la pila le restamos lo que pasa en un capacitor sí, o en una resistencia, lo podemos vulgarmente, y tiene que, la vueltita tiene que ser igual a cero. Un poco medio vulgar, pero decirlo así un poco, suena un poquito a la practicidad, ¿no? Teniendo en cuenta el modelo del circuito RLC, vamos a hablar un poquito sobre el circuito RLC modelado, la ecuación diferencial. Si el recorrido va en sentido de la circulación a intensidad de corriente, entonces el voltaje de R es igual a menos por R. Cuando pasamos por el inductor, tenemos, por ejemplo, también esta forma, que es una de las leyes de Lenz, por ahí, la ley me igual a menos L de, t, de I de T, que se puede transformar de cuadrado de T. Cuando pasamos a un condensador, entonces tenemos que B sub C igual a Q sub C. Eso también podemos ver. Y sabemos la zona ley de Kirchhoff, que la que dije importante, la suma de las caídas potencial malla en cero. Si colocamos una fuente T, entonces nos quedaría E de T menos la caída, menos esta caída, menos esta caída. Ordenando un poquito, nos va a quedar la ecuación diferencial de segundo orden, que es el modelo del circuito eléctrico que queríamos llegar. Dora después, tengo que sacar eso. Analogía de sistema. Y otro capítulo que trabajamos en este seminario es la parte de qué tiene que ver, por ejemplo, un sistema masa resorte de un circuito. Un sistema mecánico está dado por un resorte en el cual ocurre un proceso de extensión y compresión, está suspendido por una forma vertical, y si forma vertical también puede ser forma mediante un soporte fijo. Entonces, por ejemplo, para modelizar un sistema utilizamos la sumatoria de F, es decir, la ley de Hooke. Por ejemplo, la ley de Hooke es la ley fuerza del resorte igual a menor constante de resorte por Y, que podría ser digamos, la distancia, bueno, sí, sí, la distancia de movimiento, ¿cierto? O sea, sabemos que por ley de acción-reacción, si yo tiro un resorte, el resorte va a oponerse, entonces, como se va a oponer, entonces la ley de Hooke es negativa. La ley de Newton, la segunda ley de Newton, la fuerza igual a masa por asociación. Una F que va a ser una fuerza de coeficiente de amortiguamiento que también va a oponerse al movimiento, teniendo en cuenta la velocidad, que es de dashpot, que dice en inglés. Y una fuerza externa que yo lo pueda aplicar
tanto que yo puede ser que yo tire el resorte. Bueno. Esto también se modeliza mediante una ecuación diferencial. Si nosotros sabemos, nos queda lo siguiente. Bueno, y tenemos también lo mismo, parecido a la ley de Kirchhoff, normal que la sumatoria de fuerzas debería ser igual a masa por aceleración. Es decir, esto que está acá debería ser acá. La ordenabilidad nos quedaría de esa manera. Entonces, teniendo en cuenta que yo había dicho anteriormente que L es la derivada segunda de, de la carga con respecto al tiempo, más R por derivada de carga con respecto al tiempo, más 1 sobre C por Q igual a la fuerza externa, RT dice ahí la función. Entonces podemos decir que los coeficientes tienen un sistema de analogía, más o menos. Entonces la inductancia es como se parece a la masa, la resistencia se parece al coeficiente de amortiguamiento C, que impide que fluya, digamos, ese movimiento. El recíproco 1 sobre C de la capacitancia, el módulo resorte K. La corriente I es como tener el desplazamiento Y, más o menos. Y bueno, después hay otra que también, que es la que menos trabajé, porque trabajé en otro lado, es la derivada, digamos, de la fuerza electromotriz, por eso es la fuerza impulsora, digamos. No lo he trabajado, pero también el libro lo menciona, ¿no? Bueno, yendo más al grano, vamos a ver un poco los análisis de los circuitos. Nosotros hicimos un análisis con el circuito RC, de hecho, por medio del método analítico, no están puestos ahí, y también método por la computadora. Tuve que analizar el circuito para poder trabajar con el RLC. El RC tiene la carga de un capacitor, digamos, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, vemos que un capacitor se carga, por decir así, tener la gráfica, en un milisegundo, por decir así, se carga 2 milicoulomb, tenemos el resultado, la corriente. Voy a pasar rápido esto porque simplemente es los análisis previos. El RL, que es un circuito resistencia-inductor, tenemos, por ejemplo, también una ecuación. Esta anterior era una ecuación diferencial de primer orden. Se puede resolver por cualquier método, el método de coeficiente determinada también puede ser, pero a lo que voy puede ser variable separable, también ecuación diferencial lineal de primer orden, teniendo en cuenta si tenemos la fórmula larga, por ejemplo. Y tenemos el LC también, que es una solución de tipo seno, tipo exponencial, que eso nos va a interesar porque ahora cuando vayamos a hacer un poco sobre los análisis, no va a caracterizar eso, digamos, para poder mostrarlo. Entonces, por ejemplo, llegamos al grano donde decimos vamos a comparar entrada, función y constante. Si nosotros vamos a decir, bueno, tenemos, por ejemplo, un inductor de un Henry, una resistencia de 200 ohms, un capacitor de 100 microfarads y una EDT, una FEM, de 20 voltios. Entonces la he ido a modelizar, digamos, la situación del problema, modelizada por esta ecuación diferencial, va a ser la que está presente ahí. Si hacemos por transformar el Laplace, que ahí es donde yo vi el grueso del trabajo, uno ve que para hacer, yo no voy a contar todos los pasos a paso, pero sí voy a más o menos contar más o menos que hay que aplicar Laplace a ambos miembros, ¿sí? Nos queda la ecuación subsidiaria, aplicamos fracciones simples, ¿por qué? Y desgraciadamente para poder aplicar la transformada de un producto no es el producto de la transformada, entonces hay que tratar de separar en sumas y restas para que podamos aplicar la linealidad y toda la historia. Y vemos que, por ejemplo, nos queda, digamos, una QDT también expresada de esa manera. Eh, es interesante, ¿no? Porque si uno lo hace, suena muy rápido, suena muy sencillo hacerlo. Se puede hacer por coeficiente determinado también, que es lo que le digo. Eh, si ustedes pueden hacer, tenemos la ecuación diferencial modelizada por la homogénea, la ecuación homogénea, aplicamos la ecuación auxiliar, en vez de lambda le ponemos R, y encontramos los dos, un cálculo de las raíces, digamos, llevamos la fórmula y nos queda de esa manera, la homogénea. Pero tenemos dos constantes, y que entonces tratar de encontrar las constantes. Entonces debemos proponer un parámetro arbitrario. Entonces, para encontrar el parámetro arbitrario, lo que tenemos que hacer es encontrar digamos, la particular. Y para encontrar la particular, bueno, entonces derivamos una vez, otra vez, reemplazamos y nos queda, digamos, que la constante es 2 milésimas. Eh, sí. Después podemos analizar un poco sobre ver, digamos, las condiciones iniciales, las condiciones para ver, digamos, ¿no? Dónde estar tanto la carga y la corriente, digamos, ¿no?
Y vemos, digamos, ¿no? Sobre todo esto que tenemos que, por ejemplo, nos daría la solución de la ecuación diferencial, que es la corriente. Es decir, reemplazamos la ecuación inicial, hacemos todo el desarrollo, obtenemos la misma solución. Derivamos eso, ¿por qué? Porque dijimos que la derivada de la carga y la corriente, nos queda eso. Bueno, vemos, por ejemplo, la gráfica de la carga, que es lo que yo le decía. Por ejemplo, es como que hay un crecimiento, la cual vamos a centrarnos mucho en esto, teniendo en cuenta rápidamente, vamos a pasar a otro más rápido. Pero, por ejemplo, vemos que la carga empieza teniendo en cuenta como si fuera un cambio de concavidad, ¿no es cierto? Es decir, por ejemplo, desde entonces vemos que, por ejemplo, es cóncava hacia arriba primero, después cóncava hacia abajo. A la 1 milésima ya prácticamente está, la Q de T se estabiliza, digamos, la solución de equilibrio de 2 milicoulomb. Pero vemos, si no me equivoco, en una centésima de segundo, creo que, donde cambia prácticamente eh, el cambio con cavidad. Si uno deriva eso, el cambio con cavidad sería prácticamente el punto de inflexión de ese, sería el máximo, el mínimo de la próxima, es decir, de la derivada, digamos, de I de T, en este caso. Entonces yo, por ejemplo, yo cuando vaya a hacer mira la otra, vemos que efectivamente era a sí, una centésima de segundo, vemos que hay un pico de corriente, es decir, un pico máximo que va a llegar más o menos, creo que era 73 miliamperes, si no me equivoco. Y después, una vez que la corriente subió de golpe, que es la carga de esa manera, después como dijimos que se empieza a estabilizar, empieza a hacer cóncava hacia abajo y se empieza a estabilizar, vendría a ser que la corriente empieza a disminuir. Empieza a disminuir no solo la corriente, sino que vemos que, por ejemplo, la carga va a ser ya asintóticamente en un milisegundo, perdón, en una décima de segundo, la cual va a ser, digamos, ya tender a ser, evidentemente por la función esa que hemos analizado. Así que pasa si tenemos una onda cuadrada, es decir, si nosotros analizamos, por ejemplo, ahora en vez de que sea centrada constante, le damos un periodo. Entonces, por ejemplo, ahí lo que fui haciendo es trabajar un poco con Laplace, pero ya no de forma analítica, sino de la forma del Maple, es decir, utilicé un programita, la cual me modelizó y me trabajó la función Heaviside, es decir, una función que es la función escalón, función paso se llama, función unitario paso, la cual me determina, digamos, donde, por ejemplo, si pasa que es 1 en tal periodo, 0 en otro periodo, y así, más o menos. Y se modeliza la onda cuadrada, digamos, también, por ejemplo, por serie Fourier. Ya nosotros, yo acá prácticamente el método de coeficiente determinado queda descartado, porque un poco. No tanto por el periodo, porque desde 0 a pi es parecido, pero no lo es tanto, digamos, a lo que yo quería mostrar, digamos, ¿no? Eh, porque aparte tenemos que razonar de que el crecimiento de esta es muy rápido, digamos, ¿no? Una función de término medio. Eh, por ejemplo, vemos que nosotros pusimos 20 de 0 a pi, por ejemplo. Entonces vemos que, eh, por ejemplo, vemos que en los coeficientes de Fourier, vemos que es una función de la cual tiene simetría con el seno, es decir, a pesar de que esté trasladada, digamos, ciertos parámetros arriba, vemos de que el a sub n es 0 y el b sub n sí da un valor dependiendo de n, entonces que yo voy trabajando. Entonces eso lo trabajé no a mano, después lo corroboré a mano, pero lo trabajé con un programita, digamos, conjuntamente con el Maple, y la cual, por ejemplo, nos queda ahí modelizar la ecuación diferencial en base a eso. Entonces yo haciendo todo un desarrollo, recurrimos a colocar los n, esos que están ahí, y encontrar una forma de tal manera que pueda ser un poco más efectiva. Entonces encontramos que, por ejemplo, para E sub 1 nos quedaría esa, por ejemplo. Proponiendo la solución, lo que vamos a hacer es reemplazar esto, y acá es como que utiliza un poco el método de coeficiente determinado, es reemplazar esa solución particular en la ecuación diferencial. Entonces de ahí reemplazamos y encontramos ciertos coeficientes, la sub 1, b sub 1, está mal porque es sub 1, e insertamos q de t y su derivado. Procederemos a resolver el sistema de ecuaciones obteniendo los coeficientes. Hacemos eso para varios n, es decir, por ejemplo, hacemos para un a sub 2, b sub 2, a sub 3, b sub 3 y así sucesivamente. Y nos va a dar, por ejemplo, esa que está abajo, digamos, esa solución media, media rara, digamos, no me gusta mucho, pero bueno, es lo que está.
Es importante analizar esto, ¿por qué? Porque si uno va haciendo la onda cuadrada, aumentando los n, nos quedaría por ejemplo, con varios armónicos. Para ver lo diferente de n, usamos GeoGebra, usamos una función, la que está acá puesta, así bien clavada, y pusimos resuelve Edo, esa función f de x. La resuelve rápidamente el GeoGebra y te da, por ejemplo, los diferentes armónicos. Entonces, cuando a medida que el K, hay un K, dice ahí, el K que está puesto ahí, si el K es, por ejemplo, 1, 2, va a ser 1, 2 armónico nada más, y después si uno pone 3, 4, 6, se va a ver un poquito más achicharrado, y si yo lo pongo, por ejemplo, 20, ya se va a ver un poco la onda cuadrada. Desgraciadamente el juego Gebran se me tilda cuando ya tío a 40, si no, se me revería re linda la onda cuadrada. Lo mismo hago para la función lineal, y, por ejemplo, yo lo que hago es comparar, digamos, diferentes funciones. Como digo, la función lineal también, por ejemplo, vemos que la solución es una lineal, a pesar, en realidad no es una lineal, digamos, es una exponencial la cual se da en términos de t, la cual no converge a cierto valor. La corriente también vemos, ¿no? Por ejemplo, que es un poco, es como que el parámetro, esto que está acá, está cierto modelizado en cierto patrón de escala, no es el mismo. Porque, por ejemplo, vemos que hay como una pancita muy chiquita, pero después se hace lineal. Acá lo lindo sería ver la corriente, porque, por ejemplo, vemos que la corriente, tampoco hay un máximo, un mínimo, porque de hecho esa función no la tiene. Y si, por ejemplo, llevamos esa función lineal a una onda de diente de sierra, por ejemplo, una diente de sierra. Entonces, lo que, por ejemplo, para un periodo pi, hacemos el cálculo, serie Fourier, recurrimos a colocar los n, todo, hacemos el desarrollo de la ecuación diferencial, por meter el coeficiente determinado, toda la historia, nos queda esa función. Y acá la idea es analizar la función, digamos, la gráfica de la función. Porque, por ejemplo, vemos que esta gráfica está hecha en Maple, esto está hecho en GeoGebra, que vean, por ejemplo, si nosotros hacemos, por ejemplo, por el método, digamos, por Fourier, vemos cómo la carga en función del tiempo se ve de esa manera, con cierto patrón armónico. Pero vean, por ejemplo, lo realizado, por ejemplo, por Laplace, que es la que está acá, acá, y vemos que, por ejemplo, cómo va realizando la Fourier, o sea, la diente de sierra, de un solo término. ¿Sí? Nosotros decimos de 0 a 3 pi, dijimos entonces, tuc. Entonces vemos que, por ejemplo, como que se hace lineal, va casi simétricamente siendo lineal, y después se cae, obviamente, porque es una diente de sierra. Entonces, si uno hace de forma, digamos, por Fourier, se puede ver eso. Y es bonito, digamos. La trigonométrica tiene la particularidad, también dice por Laplace, están los resultados, simplemente. Vemos, por ejemplo, de que no empieza, la función esta que está acá también lo hemos sacado por Laplace, por programación, digamos, el Maple. Hemos trabajado un poco más arriba, es decir, o sea, empieza en cero y después se va a 2 milicoulomb en un cortísimo lapso de tiempo y empieza a oscilar. Oscila entre 2 milicoulomb y menos 2 milicoulomb. Eh, ¿Por qué decidí superponer dos funciones acá? Porque yo dije, bueno, veamos, tal vez qué nos da. La negra que está del lado derecho es la carga y la corriente sería la rojo y que sería su derivada, digamos. Entonces, está lindo porque obviamente vemos de que hay justamente el desfasaje que hay ahí, justamente entre el seno y el coseno. Entonces, teniendo en cuenta esta función, se ve, por ejemplo, también que la corriente pica mucho más arriba, porque obviamente es ampere, no es coulomb, hay que tener mucho cuidado con eso. Pero en el tiempo yo lo que quería ver, que por ejemplo, cómo oscila con respecto al tiempo. Y este es lo más lindo que me tocó a mí vivir, que es la de la exponencial. Por ejemplo, la exponencial lo que pasa fue la más difícil que trabajé, que está mal allá, ya vimos que acá es EAT, no eh, y vemos que, por ejemplo, tenemos Corsair y Fourier, tenemos el comando, como lo dice diff, tanto, condición inicial, with trans, le metemos solve, la ecuación diferencial por Laplace, ¡tum! Te tira el resultado. Esto es recontra difícil hacerlo a mano, de hecho, lo he probado, me cansé de probar a mano, eh, y no terminé de llegar a algo en concreto. En sí, me quedó algo parecido, digamos, pero me costó bastante, digamos. Por eso lo expliqué en un programa, después
lo efectué en otro software, me salió también a mí. Está corroborado, digamos. El hecho de Fourier, digamos, los coeficientes de Fourier también, por ejemplo, nos queda constantes así metidas, y después términos que terminen en n, metidos así. Hago el mismo procedimiento, me queda, digamos, prácticamente me quedaba un chorizo, literalmente, con los coeficientes. Entonces yo decía acotar a cierto valor, y creo que acotar a la sexta décima, si no me equivoco, o sea, perdón, a la millonésima, creo que acoté, no me acuerdo bien. Derivo eso de nuevo, me queda la corriente, Laplace, y nos queda la gráfica, que es la que más me gustó. La gráfica me encantó, la verdad, porque es lo que más trabajé. Vemos como, por ejemplo, si uno lo hace por Laplace, vemos que es como que hay un crecimiento medio lineal, pero en realidad no es lineal, es un crecimiento medio chiquito, absurdo en esos lapsos de tiempo, que es, si no me equivoco, 5 milisegundos, si no me equivoco, más o menos. Y después como que ¡tuc! Empieza y se hace la línea, se hace como si fuera la exponencial. Si hacemos por Fourier, vemos que la aproximación es bien paulatina y se hace una exponencial, digamos, es como que tú empieza así y va bien. De hecho, el puntito que está marcado allá arriba es el punto del 3,14, es decir, bueno, 3,14, 15 y toda la chirola, ¿no? O sea, el tiempo pi sería a, digamos, más o menos a 225 milicoulomb, si no me equivoco. No, mentira, estoy diciendo cualquier pavada. 2,25 milicoulomb, bueno, no me acuerdo bien, pero la cosa es que en ese valor llega y después ¡tac! Cae. Habría que hacer la cuenta y el resto. Pero fue la que más me encantó porque es la que mostraba efectivamente eso. Bueno, para ir ya revisando un poco lo último, eh, hicimos la prueba en osciloscopio, pero con otros valores. Ahí nos ayudó bastante el profe Carlos Martínez. Eh, Construimos el circuito RLC, digamos, justamente con el profe Nelson, pero después llevamos la onda cuadrada, la onda senudal, para ver, digamos, ver si tiraba la onda realmente. Un trabajo medio didáctico interesante con el rigor que hemos hecho. Y por último, para destacar ya el término de mi seminario, digamos, la última parte del capítulo fue, como digo, tomar coeficientes y decir, bueno, che, veamos, establezcamos cierto coeficiente, pero después hagamos varias cosas. Hicimos la resistencia, pues. Lo digo, nosotros dijimos 200, que era la común, la que teníamos allá, pero ahora le digamos, bueno, che, vermemos la resistencia, aumentemos la resistencia, veamos qué sucede. Y bueno, tiró las funciones. Esto lo hicimos con vista a cálculo simbólico del GeoGebra. Bueno, ahí está el comando. Parametrizamos bastante, digamos, los valores deseados. Eh, lo que hicimos fue, digamos, prácticamente ver, digamos, por ejemplo, el tema de 200, que era como tomamos parámetros, y después vemos que, por ejemplo, para valores menores daban función de coseno y seno, teniendo en cuenta siempre el exponencial negativo también, y para mayores daban función de coseno hiperbólico, seno hiperbólico. No encontré una regularidad en todas las funciones para decir que es todo coseno y seno, pero sí que más o menos en ciertas funciones se parece bastante a eso. No tenemos la gráfica, por ejemplo, que es la de 200, que es la del medio. Si vemos, por ejemplo, esta es la de la carga, ¿no? Vemos, por ejemplo, que para los resistencias menores, evidentemente el tiempo de carga será menor. Entonces ven, por ejemplo, el tiempo de la carga. Todas convergen a 0 a 2 milicoulomb, eso sí, evidentemente. Pero, por ejemplo, en 300 ohm y en 400 vemos que, por ejemplo, convergen un poco más lento. Es decir, por ejemplo, si agarramos, no sé, 14 milicoulomb, perdón, 1,4 milicoulomb. Por ejemplo, en la de 300 va a estar en 35 milésimas de segundo, cuando en 400 va a estar más o menos a los 45, más o menos por ahí, si hay un tipo retardo. En cambio, en la de 100 y la de 50 pasa algo curioso, que no solo que la carga es como que oscila más arriba, es decir, va a llegar, pero se hace más oscilante y después converge, es decir, la carga fluye más rápido, va más rápido, digamos, pero implica más oscilaciones. Por ejemplo, el 50, por ejemplo, implicaba más oscilaciones, es decir, va hasta un poquito más arriba, casi hasta 3 milicoulomb, y después hace una oscilación. Estaba muy buena. Si hacíamos para menos, hacía mucho más, pero yo creo que no era bueno mostrarlo. Y para la corriente lo mismo. Vemos que también, vemos por ejemplo para 400, es como que la corriente llega a un cierto pico y se cae. 300 llega a otro pico, se cae. 200, que es la vida. Pero en 100 y 50 vemos que el pico se va desplazando un poco para acá, como si fuera una línea. No, tampoco lo pude asegurar eso. Un trabajo posterior que podría hacerse.
es revisar si realmente ese pico es como que va corriendo para acá, para acá, para acá. No estoy tan seguro, la verdad, pero sí está, es interesante que esa función, vemos que por ejemplo el 50, el 100, 200, es como que llegan un poco más rápido el pico, pero se estabiliza y cae. En cambio, el 50 otra vez empieza a oscilar. Lo mismo hicimos para el inductor, que por ahí no era lo más vistoso. También vemos que, por ejemplo, el tiempo de carga era un poquito mayor o menor. La carga, digamos, está ahí. Vemos, por ejemplo, con 25 centésimas de Henry, media décima de Henry, perdón, medio Henry, sería, digamos, 2 y 3 Henry. Vemos, pero sí me gustó lo de la carga, porque también pasaba lo mismo. Era como que el tiempo es como que entre el inductor era más bajo. Lo que ocurría era que el pico iba a ser más alto, pero en un lapso de tiempo mucho menor. Y si el inductor era un poco menor, perdón, mayor, vemos que el pico era un poco más corto, pero el tiempo de carga era menor. O sea, muy interesante lo que estábamos viendo, digamos, ¿no? Bueno, y vemos, por ejemplo, el tiempo de la carga. Y vemos también lo que pasó con el capacitor. O sea, interesante, ¿no? Se podía ver. Bueno, por último vamos a ver lo de la parte de la variación del capacitor. Sabemos que el capacitor, mientras más capacitancia haya, obviamente almacenará más carga, evidentemente. Vemos acá, por ejemplo, si tenemos un capacitor de 20 microfaradios, solamente va a albergar a media, a 0,5 milicoulomb. 50 será un milicoulomb, 2 si fuera 100. Si en caso sería 200, va a ser 4. Y si fuera 500, creo que si no me equivoco, 8, si no me equivoco, pero bueno, hay que tener en cuenta eso a la hora de ver que inclusive el tiempo de convergencia, o sea, el tiempo de tardo va a ser mayor, digamos, ¿no? Y lo último también tenemos la parte de la corriente, también pasa lo mismo, la cual cuando hay menos capacitancia, por ahí lo que va a pasar es que haya más oscilaciones, pero obviamente la corriente va a ser menor que a que lleguemos a 1000, a 500, la cual va a ser mucho mayor. Y es como que también va a ocurrir como que la curva, o sea, el pico máximo se va haciendo más a la derecha, digamos, ¿no? Tarda un poquito más, pero la corriente es mayor también a la vez. Bonitas las imágenes, ¿no? Por cierto. Bueno, resultado obtenido, lo último que queremos hablar es qué encontramos en todo esto, ¿no? Los métodos de coeficiente determinado. Es efectivo cuando tenemos funciones de entrada sencillas, es decir, si tenemos, por ejemplo, funciones seno y coseno, por ahí también podemos trabajar y si tenemos una constante t, perdón, un constante, por decir 20, como decimos, o un lineal t, es más fácil. Se descarta el uso por función por rama, al menos yo descartaría porque no me resulta útil. Implicaría resolver una edad homogénea y con la homogénea, por ahí un poco más tarda un poquito más. eh, pero también hay que encontrar también la solución particular y esto un poco como que también ayuda un poco a retardar un poco esto, ¿no? Trabajar con las soluciones particulares para encontrar constantes, es decir, si uno también va a ser un poco más engorroso en ese sentido y es como que te complica un poco, ¿no? Por transformar Laplace, en lo personal, para mí el más óptimo en el tiempo, es más amigable manejar con software informáticos. Es efectivo por función por rama, de hecho lo vemos que, por ejemplo, trabajamos con, por ejemplo, funciones Heaviside, por ejemplo, función delta Dirac, también por ahí un poco más bonito. Implicaría trabajar también otros conceptos, por ahí eso es la poca desventaja, todo tiene su desventaja. Trabajar mucho fracciones parciales, despejes complicados, por ahí esto también se puede volver engorroso si hacemos las cuentas a mano. Por ser de Fourier, la verdad que es apto para función periódica como onda cuadrada, triangular. Mientras más términos tenga el n, digamos, más se parecerá a la solución que le dan por cualquier otro momento. Es dificultoso para calcular algunas integrales para sus coeficientes. Por ahí, de hecho, la mayoría, casi un 80% lo hice en computadora. Me costó bastante hacerlo a mano. Y si mostraba las cuentas a mano, yo creo que no era lo ideal para el trabajo. Hay que saber también determinar el mejor periodo para trabajar con las aproximaciones, sabiendo que nosotros hemos trabajado con periodo 2pi, yo creo que también se puede hacer con otros periodos.
la cual es un poco también engorroso trabajar si no se conoce bien el aspecto teórico. Conclusiones finales. La transformada en Laplace son bastante aplicables en todo ámbito científico, ya sea económico, biológico, el tema eléctrico, como hemos trabajado en físico. Los software matemáticos son útiles para resolver estos tipos de ecuaciones diferenciales. Cuando son complicados, la verdad es que las cuentas a mano está bueno para entender la teoría, pero si uno quiere afianzar un poco, la idea está buena meter en un software matemático, ya sea MATLAB, Symbolab, Maple, GeoGebra, está bueno para meter, introducir, más que meter, introducir aspectos importantes, ¿no? Y también otra conclusión que me surgió de la nada, ¿no? Interrelación entre la serie Fourier y el método de coeficiente determinado para soluciones aproximadas, es decir, que también método de coeficiente determinado es como que está implícitamente dentro de la serie Fourier cuando uno trabaja, digamos, en parte periódica, y es como que yo eso no, yo al inicio del trabajo no lo había visto. Después sí me di cuenta y la verdad que cuando uno trabaja con soluciones trigonométricas en términos de serie Fourier, eh, un poco está bueno para, para ver justamente la relación. Para cualquier método tenemos que usar, perdón, para cualquier método que usemos, tenemos que saber sí o sí álgebra, análisis, programación, algo de algo de algo. Yo por ahí cuando intuí en el trabajo, yo digo, bueno, por ahí algo de análisis integrales teníamos que hacer por convolución, algo por ahí que... eh, y álgebra, por ahí el tema de por ahí haciendo fracciones simples, también algo de programación hay que saber, tuve que aprender, mirar video, por ahí video de YouTube, de algunas cosas también, porque era un poco complicado. Cada problema de un RLC tiene un método particular al cual será más eficiente y óptimo. Es lo que saco conclusión. A pesar de que digo que la transforma del es mejor en el óptimo, pero por ejemplo, hay problemas que es más factible y es mejor realizar por ciertos métodos que por otros. Entonces, es como que está bueno también analizarlo desde ese punto de vista. Por último, para finalizar, este trabajo fue mostrado en los siguientes congresos y jornadas. Parte de todo el trabajo, de hecho, en la GEDAI, fue la primera vez que mostré algo del modelo del circuito RLC. De hecho, uno de los jurados estuvo de moderador, que está acá, el profesor el mestre, Juan Carlos Rosales. Eh, En el 2022 tuve la oportunidad de llevar parte del trabajo ya aplicando coeficiente determinado y Laplace a la reunión anual de la Unión Matemática Argentina. Especialmente inauguré la sesión de divulgación, que si bien no está puesta ahí, pero es la cuarta del Festival de Matemática, el decimocuarta, perdón. Fue el primero y tuve el honor de inaugurar la sesión de divulgación que se dio en Neuquén, que bueno, este año lo volvimos a ver acá en la UMA, ¿no? La Feria de Ciencia con la parte ya más eléctrica, por ahí con los circuitos, lo mostré en la semana de la Feria de Ciencia. Y también lo último en la GEM, por ahí, algo que también he trabajado un poco para experiencia de clase, fue el circuito RC, donde yo mostré, digamos, eh, como la carga y descarga en capacitor, digamos, también con esos valores que he trabajado, también se puede trabajar un poco en el aula. Que bueno, todo eso es parte de otro trabajo, digamos, o sea, dentro del mismo organigrama, está bueno. Y terminar la frase de quien nunca ha cometido un error, nunca ha intentado lo nuevo, dijo Albert Einstein, y la verdad que eso es lo que refleja en todo el trabajo que hice, ¿no? Porque eh, me cansé de cometer errores de cálculo, redacción, problemas que no sabe dónde darle la vuelta. Hay cuentas a mano que no las podías hacer y me encantó tratar de hacer análisis entre estos tres métodos y la verdad que compararlos está muy bueno. Así que eh, tenemos la bibliografía presente aquí, que lo usé casi siempre el Crazy, el Sears, el Young Friedman. Y bueno, muchas gracias por su atención. Así que bueno, gracias.